Vale, pues bienvenidos. Veo que todos tenéis una cierta relación con alguna técnica terapéutica, algunos de Reiki, otros de otras técnicas. Entonces voy a comentar un poco en qué consiste esta técnica de Reiki astrológico, sistema Ra. Primero lo llamé Reiki astrológico y luego lo cambié a sistema Ra porque realmente es un sistema, es un compendio de diferentes técnicas de sanación. Entonces, claro, cuando la gente escucha Reiki, pues piensa, bueno, un Reiki más. Y no es un Reiki más porque es un compendio de diferentes tipos de conocimiento que ahora iremos viendo. Yo empecé muy jovencito en todo el mundo de las terapias alternativas, porque venía de familia y ya pues mi padre pues leía mucho alquimia, esoterismo, iba con los libros de todo, de numerología, de tantra, de yoga, de qigong, de teosofía. Bueno, me crié en ese caldo de cultivo, ¿no? A mí me hablaban de estos temas en vez de fútbol y tal. Entonces, bueno, es una pasión que surgió muy pronto de mí y que estaba en el lugar adecuado, ¿no? Y tenía varios familiares que estaban en estas cosas, entonces, bueno, pues tuve la suerte, digamos, de tener esta búsqueda espiritual desde muy joven, ¿no? Aprendí muy jovencito astrología, ya con 6 añitos ya iba por ahí mirando estas cosas y bueno, pues durante muchos años estuve trabajando pues de una manera pues como lo suelen trabajar los astrólogos, ¿no? Sabéis que la astrología en la antigüedad era predictiva, luego se ha hecho psicológica y cuando empecé a investigar la física cuántica, pues comprendí que realmente el universo es energético, que en realidad las cosas no son tan tangibles como creemos y bueno, desde ahí pues me replanteé la astrología y también había observado, por ejemplo, las constelaciones familiares, ¿no? Es una cosa rarita, ¿no? Tú vas a ser mi padre, tú mi madre, y de repente estás sintiendo emociones y sensaciones de esas personas hasta el nivel de poder crear una coherencia y como un resumen de esas almas, ¿no? Eso me impactó cuando conocí las constelaciones y luego, pues bueno, en muchas otras técnicas he podido comprobar cómo realmente cuando invocas una entidad, la entidad viene. Es decir, cuando tú separas tu mente, cuando te apartas de tu identidad, realmente somos todos canales y cuando tú invocas la energía del amor, la energía de tu tatarabuelo, la energía del... Quiero decir, tú puedes invocar cualquier ser, cualquier conciencia que se haya encarnado en algún momento de la existencia. Pero que no hayas ni conocido, ni siquiera... Da igual. Pero ni siquiera que sepas... Aunque no tengas ni idea. Entonces, claro, el llegar a esta comprensión, yo llegué de un punto de vista pues, más empírico y luego la física cuántica me explicó por qué, ¿no? Entonces, realmente todos formamos parte de un campo unificado de energía donde está toda la información. Pues los cuánticos, los físicos actuales lo llaman el campo unificado, pero los esoteristas te dicen el archivo acásico, la psicología de Jung te dice pues el inconsciente colectivo. Bueno, podemos encontrar muchos nombres para referirnos a cosas parecidas, ¿no? O campo morfogenético, también lo llaman ahora. La cuestión es que los seres vivos tenemos acceso a toda la información que se ha experimentado, pero no solo a la información como información conceptual, también al sentimiento y a la sensación que se ha experimentado. De hecho, hay una cosa muy interesante en la cuántica, que es que te dicen que ese es el núcleo, hablo de un átomo. El núcleo, los electrones, por cierto no giran así, giran en todas las direcciones y además hacen ondas. No es verdad, esto de así, del colegio no. Van por todas partes y hacen movimientos sinusoidales. Pero lo interesante es que los electrones que están en los átomos desaparecen, van a algún lado y vuelven, ¿vale? Y no saben... ¿Y eso no se sabe hasta hoy, no? No se sabe, pero sí que se sabe que desaparecen y se van. Nosotros estamos formados de átomos. Entonces eso significa, y esto es ciencia, ¿no?, que hay una parte de nosotros que se va y luego vuelve.
hay una cosa que es obvia. Si yo me voy a otro sitio, yo experimento cosas y cuando vuelvo no soy la misma persona porque traigo información y experiencias. Eso quiere decir que hay una parte de nosotros que va a algún sitio, experimenta ciertas cosas y regresa. Y esto es, por definición, la multidimensionalidad del ser humano. ¿Se entiende? De la multidimensionalidad significa que nosotros existimos en varios planos. Y este es uno. Quiero decir que nuestro ser no solo está dentro de nuestro cuerpo ahí encerrado, aburrido. Nuestro ser se va, vuelve. Entonces, es la razón por la que cuando nosotros hacemos una invocación, nosotros podemos alinearnos con una sabiduría y un conocimiento que va más allá de lo que sabemos conceptualmente. ¿Se entiende? Vale. Ahora vamos a otro asunto, vamos a ir haciendo un puente, ¿vale? ¿Qué es la enfermedad? A nosotros, como occidentales, nos han enseñado que la enfermedad es un tema de bacterias que entran en el cuerpo, unos seres pequeñitos que hacen de las suyas, pues que van comiéndose, se alimentan como todo lo que existe, pero que igual se alimenta de algo que a ti no te sienta bien que se alimente, ¿no? Se te comen las células, por ejemplo. Vale, eso es un gran avance, quiero decir, entender un poco el microcosmos, y es cierto, claro que hay seres que tal. Pero la enfermedad también se puede entender desde un punto de vista energético, que es el paso, el siglo XX es la apertura a comprender las cosas a un mundo energético y el siglo XXI es profundizar eso, ¿no? Entonces, ¿qué es desde el punto de vista alternativo una enfermedad? Una enfermedad es un conflicto energético, es un bloqueo energético que se va a manifestar en un bloqueo emocional. Es decir, ¿qué es la salud? La salud es un flujo continuo de la energía de tu cuerpo. Nosotros somos un sistema energético que son 7 chakras, 7 vórtices de energía y como tuberías de energía, que es lo que llamamos meridianos o nadires. Cada uno de esos sistemas de energía gestiona un tipo de emociones, un tipo de conciencia. Entonces, los chakras te dicen qué tipo de conciencia estás gestionando y los meridianos también. Entonces, ¿qué es la enfermedad? La enfermedad es un bloqueo de la luz, es decir, oscuridad en el cuerpo. Cuando una zona de tu cuerpo pasa demasiado tiempo oscura, acaban saliendo los síntomas físicos. Eso quiere decir que cuando salen los síntomas físicos, ya hace tiempo que en el plano sutil las cosas no están fluyendo. ¿Vale? Vale, por tanto, sanar es una cuestión de aumentar la cantidad de luz en el cuerpo. ¿Cómo se introduce la luz en el cuerpo? Pues es un tema de vibrar más alto. Cuando vibramos muy bajo, nosotros estamos como y la mente se vuelve negativa y todo no sé qué y tal. Cuando vibramos alto y todo se llena de luz el cuerpo, funciona mejor. ¿Qué es lo que pasa con la psicología? ¿Habéis oído esto de voy al psicólogo, el psicólogo, sí, yo le entiendo todo y si quiere estoy hasta de acuerdo, pero yo me voy y estoy igual? Esto lo hemos oído muchas veces, ¿no? ¿Por qué? Hay un error de base en la ciencia y es cuando nos dicen que el inconsciente está aquí, en la cabeza. Sencillamente no es verdad. El inconsciente está en todo el cuerpo. Entonces, los miedos, las inseguridades, los bloqueos, los complejos no están aquí, están repartidos por el cuerpo. Son zonas donde hay bloqueo. Entonces, la base de la sanación pasa por hacer un trabajo de escucha corporal. Por eso cuando uno va, por ejemplo, al gimnasio y hace un rato de bicicleta o de footing o de lo que sea, te sientes mejor, generas endorfinas. Dentro de esa activación del cuerpo hay trabajos que activan la energía de un modo más sutil, más específico, ¿no? Y ahí, claro, nosotros desde el 77 que se descubrió Quirón, hemos canalizado muchas técnicas de sanación energética porque estamos en la época en la que tenemos que comprender que la realidad es energía y tenemos que responsabilizarnos de qué hacemos con nuestra energía. Una de las cosas que la cuántica ha demostrado es que no existe el observador neutral, ¿no? Hay que dar el presupuesto de alguna manera de la ciencia clásica, ¿no? Yo observo algo, tomo nota y ya está, soy objetivo. No, perdona, eso no existe. Todo lo que tú observas lo estás transformando. Y si todo lo que tú observas lo estás transformando, significa
que somos creadores y eso es una gran, gran responsabilidad, pero al mismo tiempo es algo maravilloso. Tenemos un poder de, si podemos afectar mucho en lo que observamos, lo que tenemos más cerca y desde que nacemos hasta que morimos para observar es a nosotros mismos. Entonces, lo que alguien piense de nosotros nos afecta. Si alguien piensa que somos unos cabrones, no sé qué, nos afecta, sí, pero nos va a afectar mucho más si lo pensamos nosotros de nosotros mismos, ¿no? Entonces, hay que generar una amorosidad hacia nosotros mismos para realmente nuestros potenciales liberarlos. ¿Sí? Vale. Vale, ¿qué es Reiki? Reiki es una técnica de sanación donde cogemos una energía que a mi modo de entender es energía solar, normalmente se llama energía universal, pero según lo entiendo yo en realidad es energía del sol, se coge por este chakra, baja y básicamente se combina con la del corazón y pasa a las manos. Literalmente, si cogemos una cámara Kirlian, podemos ver que sale luz y también sale temperatura. Tú puedes subir la temperatura de un termómetro dándole Reiki, quiere decir que es tangible, ¿no? Vale. Ese canal de energía sirve tanto para sanar como para canalizar información. Hay mucha gente en nuestra época que son canales, ¿no? Que igual se miran a una persona que no han visto en su vida y le pueden decir muchas cosas, ¿no? Es porque esa energía que baja de arriba viene de esa red donde todos estamos conectados. Entonces realmente cuando apartamos nuestro ego tenemos acceso a la información de todos. Quiero decir, si tú bajas tu barrera y yo también y a mí me da todo igual, yo estoy neutro, pues dices, oye, pues te lo cuento, sí. Quiero decir, está esa red para acceder a ella. Vale. Entonces tenemos por una parte, la astrología es un código para la mucha información que aporta, realmente es sencillo. Todo lo que existe en el universo funciona por códigos matemáticos, o sea, todo está codificado y astronómicamente nosotros podemos comprender las tendencias de nuestro carácter y nuestro destino. Pero lo interesante es que, digamos que ese libro que podríamos escribir, ¿no? Imagínate que te hacen la carta astral y te la dan impresa en papel. Dices, bueno, pues me lo leo y es interesante y tal. Pero si tomas conciencia de que en realidad todo eso está escrito en el cuerpo y que esas influencias no son rígidas, no es esto es así y ya está, no es vas a tener esta virtud seguro y eres un fenómeno o tienes este defecto y lo vas a tener toda la vida, no. Son unas cosas que tú con tu propia conciencia, con tu propia mirada evolutiva vas transformando y vas sacando lo mejor de ti o si te lo montas un poco raro, lo peor de ti, ¿no? Entonces, esas energías están en el cuerpo. Entonces, cuando nosotros hacemos Reiki en el cuerpo, nosotros estamos iluminando y dando conciencia aparte de ese programa astrológico que llevamos. ¿Se entiende? Es decir, imagínate que esa carta astral que tienes en papel te van metiendo hojas en distintas zonas de tu cuerpo, por explicarlo así un poco raro. Cuando tú te haces Reiki, tú estás iluminando partes de tu ser. Es decir, hay que tener en cuenta que la información de quién eres no está aquí, está repartida en todo el cuerpo y cada zona de tu cuerpo significa cosas diferentes en cada persona. Entonces, la técnica que he creado consiste en entender cada persona qué tipo de información guarda en cada zona de su cuerpo y darle Reiki para potenciar esa zona, esa parte del carácter, esas virtudes que quieres trabajar en esa persona. Muy resumido. Muy bien. Interesante, sí, sí. Por ejemplo, ¿tú qué signo eres? Yo cáncer. Cáncer, vale. Cáncer se relaciona con los senos, con la boca del estómago y con el ombligo. Por tanto, tiene cuarto chakra y tercero. Entonces, si por ejemplo vamos a los senos, que guardan la energía maternal, ¿no? Cáncer tiene que ver con el arquetipo de la madre. Una persona que tenga el sol en Cáncer es alguien que tiene una energía fuerte y poderosa, el sol, de capacidad de nutrir. Hay un instinto de cuidar, de proteger, ¿no? Es como, te hago la cena, te pongo una mantita que necesitas, ¿no? Es como calidez, ¿no?
si tú tuvieras un conflicto en ese rol, imagínate por culturalmente o por tu pareja, si por lo que fuera tú no pudieras desarrollar ese rol, podrías desarrollar una problemática o una sintomatología en esa zona. Y entonces sabríamos que es un problema de ese arquetipo de cáncer. Por ejemplo, si tú eres un sol en cáncer y el sol es el poder, si para ti el poder es tu capacidad de cuidar a otra persona, para mí, por ejemplo, que soy un Virgo, para mí el sol está en mi capacidad de analizar y servir y ayudar, ¿no? Si cualquiera de los dos tuviéramos un conflicto de nuestro sol y nuestro empoderamiento y nuestra autoestima falla, a cada uno le irán los síntomas a la zona donde está su sol. ¿Se entiende? Vale. Tú, por ejemplo, has dicho que eres Géminis. Sí. Vale. Tú tienes el sol aquí, en el quinto chakra. Cuando tú estás fuerte y empoderada, fluyes en comunicarte. Si tú dejas de comunicarte, dices, uy, no estoy empoderada, mi autoestima está flojeando porque me cuesta comunicarme, me cuesta hablar, Sí. ¿vale? Entonces, a cada uno de nosotros, si el sol nos falla, se va a ver en esa parte psicológica y se va a plasmar en esa zona del cuerpo, ¿vale? Como veis en la pizarra, el sistema áureo astrológico tiene que ver con astrología, tiene que ver con Reiki, tiene que ver con EFT, con biomagnetismo, lectura de registro acásico, ajustes kinesiológicos y limpiezas chamánicas. Es un compendio, yo me has dicho que desde pequeñito ya estaba investigando todo, así que es un compendio de muchas cosas que he aprendido a lo largo de mi vida. ¿El EFT lo conocéis? Sí. Yo no. Tú sí, vale. Es una técnica muy sencilla y potente. Entonces lo creó un kinesiólogo y básicamente el EFT son puntos de acupuntura, puntos de medicina china, que en vez de activarse con agujas, se activan con golpecitos, con tapín. Hola, bienvenidas. Hola. Poneros en la primera fila si queréis, así estamos más cerquita. ¿Se activa con qué, perdona? Con golpecitos, con tapín. Vale, sí. Es lo que conocen como tapping. Sí, sí. Mismo. ¿Cómo os llamáis? Mari Carmen. Y Carmen y tú, Claudia. Pues encantado, bienvenidas, yo soy Sirio. Gracias, igualmente. Estamos comentando, pues eso, ¿no? Pues el Reiki astrológico que aglutina, estábamos comentando que aglutina todas estas técnicas, bueno, pues incluye astrología, Reiki, EFT, biomagnetismo, lectura de registros acásicos, ajustes kinesiológicos y limpiezas chamánicas. Es decir, no es un Reiki más, sino una técnica multidisciplinar que durante 9 meses sintetiza diferentes herramientas terapéuticas para acompañar al paciente en un proceso. ¿Vale? Estábamos comentando el tapping. El tapping se usa para reprogramar las creencias de la persona. Es una técnica muy sencillita que básicamente es un listado de puntos de acupuntura, pero que en vez de activarse con agujas, se activa con los deditos. Entonces, cuando se activa el protocolo tapping, lo que ocurre es que el flujo de energía se mueve y la persona pasa a sentirse más vital, más tranquila y además de sentirse mejor, su inconsciente está como más abierto a ser reprogramado, lo cual es muy interesante, ¿no? Porque hay muchas veces que no estamos receptivos. Está abierto a cambiar. Sí, a que la información que le des penetre más profundo. De la que tiende a pasar, ¿no? Sí, hay veces que se nos ponen a hablar y no nos enteramos de nada, porque estamos con 1000 cosas, ¿no? Oye, igual te tiras media hora con alguien y no se entera de nada porque está en su película. Cuando tú haces el tapping, no solo escuchas con la cabeza, sino con todo el cuerpo y entra mejor la información. Entonces, cuando nosotros al final de la terapia de Reiki astrológico usamos el tapping, a continuación utilizamos la información astrológica que le queremos dar al paciente para ayudarle a reprogramar su inconsciente y que entre más profunda la información.
Y ya sé que no podemos hacernos una idea clara porque estoy dando pinceladas por aquí y por allá, pero bueno, poco a poco, ¿no? Vale, entonces hemos dicho que a través de la energía Reiki vamos a iluminar zonas del cuerpo y que diferentes zonas del cuerpo tienen diferentes significados para cada persona. Una de las cosas que diferencia esta técnica de otras es que es muy específica, no utilizamos los mismos ajustes para todo el mundo, sino que utilizamos ajustes específicos para cada persona. Es decir, sí que tratamos de comprender el código energético de cada persona para darle los ajustes que esa persona necesita. Y esa información la sacamos de la astrología. En realidad la astrología, aunque históricamente se ha estudiado como predictiva, qué va a suceder en el siglo XX, se ha hecho psicológica, qué está pasando dentro de mí, que va a tender a reflejarse fuera, realmente en el siglo XXI lo que nos toca es combinar la astrología con la física cuántica. Y entonces es decir, no, vamos a ver, este código en realidad es un código energético y si es un código energético puede ser manipulable por las técnicas energéticas. Veas el Reiki, veas el tapping, veas el biomagnetismo, por ejemplo. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Sigo contándoos? Sí. Vale. Vale. Cuando nosotros iluminamos el cuerpo, o sea, literalmente el miedo es oscuridad en el cuerpo. Y lo que solemos llamar conciencia y amor es un tema de luz. Cuando nosotros canalizamos Reiki estamos literalmente dando esa energía de luz que usa nuestro vehículo energético, ¿no? Que se puede ver con tecnología actual, sí que se puede ver el nivel de oscuridad de luz. De hecho, un meditador expande la energía y se puede ver con la Kirlia. Vale, nosotros podemos, por ejemplo, en el módulo primero trabajamos los 4 elementos. Los 4 elementos es la energía de fuego, de agua, de aire y la tierra. ¿Habéis oído algo de esto? Sí, ¿no? Son cuatro pilares fundamentales de la conciencia humana, ¿no? Por ejemplo, el fuego se relaciona con la alegría, con la sexualidad, con la pasión. Hay gente que es apasionada, ¿no? Y que sabe lo que le gusta, que lo que le llena, y dices, guau, esa persona sabe perfectamente lo que le encanta, qué suerte, ¿no? Qué bien, ¿no? Y te lo transmite porque le llena, ¿no? Pero a veces hay personas que están, no, si no estoy enfermo, tengo dinero, tengo trabajo, pero me aburro en la vida, no sé, me da todo un poco igual. El fuego está apagado, no hay fuego. Nosotros podemos activar la energía del fuego en la persona porque el fuego se guarda en ciertas partes del cuerpo. Por ejemplo, aquí, que es una regencia de Leo, aquí está el sistema inmunológico y el sistema inmunológico, activarlo tiene mucho que ver con activar el fuego, que por cierto dando golpecitos con tapping se activa, sube las defensas. Y bueno, y tiene más zonas, por ejemplo esta, de Sagitario, fuego, ahí la fuerza del caballo. Entonces, digamos que el cuerpo es un disco duro donde se guardan muchos tipos de energía asociados a emociones y a conciencias. Entonces tú puedes trabajar la psicología de la persona sabiendo qué activas en el cuerpo. ¿Se entiende más o menos? Entonces digamos que esto es un disco duro y que cada zona es para activar unas cosas. Y mirando la carta astral de la persona, vemos qué partes del disco duro tienen más información, qué partes tienen menos, y podemos ver también qué zonas del cuerpo están en conflicto. Si estudiamos astronomía, veremos que existen cosas maravillosas, pero también existen agujeros negros. Y los agujeros negros destruyen la energía, lo destruyen todo, ¿no? Lo atraen y se lo comen. Pues nosotros, que somos un universo pequeñito, resulta que también tenemos agujeros negros. Entonces, hay zonas de cada cuerpo donde hay un conflicto que va destruyendo energía. ¿Eso en qué se traduce? Se traduce en que el vehículo que somos, en cada persona tiende a fallar o a enfermar en unas zonas. Hay quien dice, yo casi siempre me duelen las lumbares, yo no sé qué hago, macho, que las lumbares las tengo baldadas, para ni que estuviera yo en la hora, no he hecho nada, pero
Pero luego vas y ves que, por ejemplo, esa persona tiene un Marte en Libra, Libra es esta zona, lumbares, riñones, y ese Marte, por ejemplo, que la persona tiene ahí, pues igual está en cuadratura con Plutón. Es decir, hay un código astrológico que te dice cuando los planetas no están fluyendo y están tensos. Y cuando esos planetas están tensos, los sitúas en el cuerpo y esas dos zonas del cuerpo, esos chakras tienden a luchar por la energía, por a ver cuál se queda el prana. Y eso significa que esas zonas tienden a estar en conflicto dentro de ti. No es tan raro, ¿no? Nos pasa entre las personas, ¿no? Con esta persona me llevo de maravilla, esta se acerca y joder, ya me cuesta un poco, ¿no? Entonces, en el mundo de lo pequeñito pasa igual. Hay zonas nuestras que se llevan muy bien y fluyen y zonas que no. Y resulta que a través de esta técnica podemos saber cada persona qué zonas del cuerpo están en conflicto y cómo equilibrarlas. Eso lo tenéis en uno de los módulos que está en la información del folletito, pone equilibrado de agujeros negros. ¿No? Lo tenéis ahí, más o menos. Desprogramando luego agujeros negros internos, ¿vale? Que en realidad corresponde a lo que son... Las ratas, ¿a qué chakras debido? Las ratas son despistos humanos. Es que me las pilla todas las ratas. Justamente ahí hay una. Un día me voy a sentar contigo y me las escribo. Bueno, pues... Agujeros, macho, agujeros. Agujeros en vez de No agujeros. agujeros, Vale, pues eso, ¿vale? Y... ¿Alguna pregunta o comentario hasta aquí? ¿Qué signo eres? Aries. Espera. Aries, vale. Por ejemplo, ella es Aries. Aries está aquí. El dibujito de Aries es así y en realidad son las cejas y la nariz. Por tanto, la energía que viene de la constelación de Aries llega aquí. Tú naciste con el sol aquí. Por tanto, el sexto chakra, que es el de la claridad, tiene la luz del sol. Entonces, cuando lo ves claro, lo ves súper claro. ¿Vale? Ahora, Urano en el cielo está en Aries. Entonces está pasando por este chakra. Como Urano está pasando por tu Sol, estás en una etapa de mucha renovación y mucho cambio. Como que estás viéndolo todo de otra manera y dices, madre mía, o sea, por una parte estoy en un despertar de conciencia y por otra se me está derrumbando todo lo que creía. Es como flash. Bueno, pues todo eso se puede trabajar en una sesión, ¿no? Si estuviéramos en una sesión diríamos, vale. Mira, vamos a hacer el sexto chakra porque sé que lo tienes súper tal y hay que alinear todo ese potencial de ver muchas cosas nuevas. Estás aprendiendo a redefinir tu realidad. ¿Las cervicales? Cervicales es Tauro. La energía de... Tauro, Bueno, pues el ejemplo que hemos puesto antes. Vaya, Si pues tú sí. tienes problemas de cervicales y eres Tauro, significa que algo en tu Sol no está cómodo. El Sol es el empoderamiento y la autoestima y la confianza. Todo el cuerpo. En tu caso, esa energía la guardas aquí. Bueno. Si Quizás esa parte- exceso del sol. Si algo no está armonizado con el resto de No tu está ser. organizado eso. Por otra parte, es muy habitual, ¿no? Que la gente Tauro con los años es de... El Tauro es el arquetipo de la abundancia, de sentirse agradecido y cómodo con lo que hemos materializado. Como la mayoría de gente no estamos satisfechos con lo que hemos materializado en nuestra vida, pues el Tauro dice, pues cómodo no estoy. ¿Vale? Pues está clarísimo. ¿Veis cómo la lectura es diferente de lo que nos duele a cada uno según qué planetas tengamos ¿Y en la Acuario? carta? ¿Y de Acuario? Acuario rige esto, las piernas y los tobillos. Y tiene que ver con los valores de la tribu. Tú puedes estar en armonía con tu tribu, con tu familia o con la familia que crees, o sentirte rechazado o no integrado. Y esa información está aquí. Puede ser que el sol en Acuario esté bien aspectado y tú tiendas a encontrar siempre la tribu que te acepta, o puede ser que seas el marginal de la tribu y es porque hay un conflicto dentro de ti y hay que equilibrarlo. Hay una técnica que usamos que es la conexión de circuito, que es cuando hay dos planetas en la carta astral que están en tensión, una mano en cada zona. Imagínate, por ejemplo, que tú tienes un sol en Acuario y que estuviera opuesto, por ejemplo, que tuvieras la luna en Leo y, bueno, pues aquí estaría la luna y que estarían en oposición, estarían en tensión. Cogemos energía de este chakra y lo llevamos a este. Cuando ya esté fluyendo la energía, invertimos el ciclo, es decir, hay que armonizar los chakras que en el vehículo de cada persona
pueden no estar llevándose bien. Esto se aprende en 9 meses, lógicamente entenderlo en una charla es imposible, ¿no? Es como algo intuitivo. ¿Vale? Vale. Uno de los módulos es el masaje chamánico, que consiste en aprender a quitar bloqueos energéticos, pero ya no disolviéndolos con luz, sino de una forma más profunda, es chamánica. Lo que hacemos es aprender a sacar entidades del cuerpo. ¿Qué es esto de las entidades y de dónde salen? Muchas personas tienen dentro lo que nosotros llamaríamos el ego, ¿no? Las partes de uno mismo que se han desarrollado y que no son amorosas e integradoras con el conjunto, ¿no? Muchas veces sentimos... Hola, hermano, bienvenido. Ponte por aquí cerquita ya, ¿sí? Te tengo a mano. ¿Qué tal? Bien. Hay veces que en nuestra personalidad hay como partes de nosotros donde no hay autoestima, ¿no? Y entonces se me cae un vaso y de repente, joder, es que estoy imbécil y tal. Y digo, está matando, te ha caído el vaso, tienes derecho a que se te caiga un vaso, ¿no? Somos crueles, nos insultamos, nos maltratamos verbalmente, ¿no? ¿Cómo ha llegado a haber una entidad que no se ama a sí mismo dentro del cuerpo? Muchos círculos espirituales dirían que se nos meten entidades oscuras. A mi modo de ver, generalmente no es así. No digo que no pueda suceder, pero no creo que sea la manera habitual. Yo diría que el 70-80% lo hemos generado nosotros mismos con nuestro mal uso de nuestra conciencia creadora, vamos a decir. Es decir, si tú muchas veces te hablas con crueldad, acabas creando una entidad de crueldad que vive dentro de ti. Es decir, esa se hace grande, la energía que es afín vibratoriamente se une y tiene una entidad, tiene un carácter. Entonces resulta que ese tipo de energía que está dentro del cuerpo puede sacarse. Y eso se enseña, ¿vale? ¿Eso es un egregor? Lo podrías llamar egregor, sí. Sí, en algunos círculos esotéricos lo llamarían egregor, sí. No es lo mismo hacer un masaje que ser todo un canal de energía, llevar esa energía a las manos, ponerse en escucha al cuerpo de la otra persona y al tuyo, y sintiendo y percibiendo, sacar. Quiere decir, se puede hacer un exorcismo en toda regla, ¿vale? Sin necesidad de dramatizar nada, ni de causar miedo ni nada, pero literalmente tú puedes sacar esas energías del cuerpo. Entonces, hay veces que es muy interesante porque en poco tiempo puedes... Yo he hecho trabajos muy fuertes de que cambie la personalidad de la persona y en pocas sesiones... Ahora bien, hace un poco de daño, porque cuando tú activas una energía que no tiene amor, aunque sea para sacarla, durante algunos momentos la persona va a sentir esa energía, lo que hace en su cuerpo. Entonces, bueno, es un momento de, hostia, eso hace daño, pero minutos después te olvidas y ya no la tienes. Ese es el módulo de masaje chamánico, si no recuerdo es el nivel 8 de la formación, lo tenéis ahí también. Esto que estás diciendo tiene que ver con lo de todos los puntos estos de aquí, de la zona emocional. Tiene que ver con energías que pueden estar por todo el cuerpo, pero donde normalmente se acumulan más es en el estómago y aquí, en estos dos chakras, tercero y cuarto. Y ese masaje hace mucho daño. Sí. Aquí es puntos neurolinfáticos, por ejemplo, que usa la kinesiología, entre las vértebras se esconde ahí lo que no está integrado, y en el estómago todo el mundo tiene... Si tú le preguntas a alguien, ¿qué tal el estómago? Y te dice, yo de maravilla, ojalá sea verdad, pero normalmente es que tiene poca conciencia corporal o te está mintiendo. La mayoría de gente aquí tiene mucho miedo y mucha tensión. Pensar que este chakra es el chakra del poder, del yo puedo, yo soy capaz, yo me siento a gusto con quien soy. Eso no suele pasar. Entonces, aquí hay mucha tensión y se puede sacar del cuerpo. ¿Qué os parece? Es interesante, ¿no? Perdona, como una cirugía cauna, ¿es algo así? Es como una cirugía porque estás usando, sí, en algunos sitios lo harían con cristales,
A mí me gusta usar las manos, pero usar las manos activando energía. Abrir, o sea, ampliar. Sí, tienes que entrar. Sí, realmente cuando tú metes luz en una zona del cuerpo, el nivel de sensación de la persona en esa zona aumenta mucho. Y de repente es como, ay, yo no sabía que me dolía. Efectivamente no lo sabías, pero te dolía. Es como, al llevar luz, de repente es como si un cuarto está a oscuras, tú no ves nada. Igual está muy desordenado, pero no lo ves. Pero de repente pones un foco súper potente y dices, yo no sabía que había tantas pelusas, está todo hecho un caos. Bueno, pues es que estás iluminando, ¿no? Lo mismo pasa cuando metes mucha energía dentro del cuerpo, que las sensaciones afloran y ahí es cuando puedes trabajar con algo. A través de tomar esa conciencia se puede transformar y sacar. También utilizamos el sonido. En esta formación trabajamos mucho con la voz, con el sonido, de una manera parecida a cuando, pues por ejemplo en el hinduismo usan los mantras, ¿no? La vibración es muy potente porque a través del sonido, el sonido llega al cuerpo energético, ¿no? Desde un punto de vista físico dirías, pues el sonido, ¿por qué? Pero nosotros somos vibración, entonces el sonido también. Y cuando la vibración llega a tu vibración y esa sonoridad vibracional ya tiene una intención, esa intención penetra en tu cuerpo y eso la mente racional no lo puede parar. Tú puedes discutir, pero realmente si la vibración entra, entra. Entonces, si además estás receptivo porque estás ahí porque quieres estar ahí, pues tiene un impacto profundo. Bueno, ¿alguna pregunta o comentario? Vale, pues os voy a comentar. Hay un nivel, hay un módulo que es de conexión áurica entre dos almas. Es un módulo que lo he añadido este año. Esta formación la llevo haciendo desde el 2010, pero estoy añadiendo módulos. El séptimo, ¿verdad? De conexión áurica entre dos almas. Es un módulo donde se enseña a hacer terapia a pareja. Pareja no tiene por qué ser novios o maridos, es dos seres humanos que quieren rearmonizarse mutuamente. Puede ser un amigo, puede ser una amiga, en realidad da igual, ¿no? Es muy habitual que uno quiera con su pareja, pero puedes sintonizarte con quien quieras. ¿Qué es lo que hace que dos personas, o vamos a poner el ejemplo de pareja, se lleven bien o se lleven mal? Normalmente, si tú coges a Juan y a Pepa, lo más probable es que Juan piense de una forma y Pepa de otra. Es muy difícil que dos personas se conozcan y piensen igual, porque vienen de familias diferentes, de infancias diferentes, a veces de culturas diferentes. Lo que hace que se entiendan bien, cuando se entienden bien, es que están vibrando a un mismo ritmo, están en sincronía vibracional. Y cuando tú estás en una sincronía vibracional, te apañas para entenderte en todo. Aunque penséis diferente, Vale, notas que hay un mismo ritmo, pero a veces en las relaciones eso se rompe y dices, antes llevábamos como, cuando a mí me apetecía salir, a ella también, cuando yo quería estar, pero de repente dijo, es que ella quiere salir y yo siempre me quiero quedar en casa. Es como, estáis en otro ritmo, ya no estáis vibrando en la misma frecuencia. Entonces la reconexión áurica es un trabajo energético donde el equilibrar de chakras ya no es con una misma persona, ya es reconectar chakras entre esas dos personas. Y además de hacer el trabajo de conectar los chakras de nuevo, les daremos la información que necesitan saber del otro. En la técnica siempre trabajamos, en esta técnica, tanto equilibrando la energía como dándole información a la mente que se relaciona con el tipo de sanación que quiere hacer. La información la sacamos de la astrología, los manuales son muy completos y sistemáticos, es decir, no hace falta saber astrología, porque llegado el momento tú vas a leer unos textos que tienen ahí la información. Es decir, todo lo que hay que aprender se enseña en la formación. ¿Vale? Estos son, por ejemplo, dos manuales, por si queréis pasar un manual y echar un vistazo. Cada nivel tiene un manual muy completo, muy sistemático, donde está todo explicadito. El primero, por ejemplo, es el equilibrar de los elementos, el segundo es el equilibrar de los chakras, el tercer módulo es el de autoconocimiento, que también es muy importante, comprenderse a uno mismo, porque cuando tú comprendes cómo funcionas es mucho más fácil estar equilibrado. ¿El qué? Conocerse a uno mismo es lo más importante. Claro.
Efectivamente, ¿no? Si no, Eso es. ¿cómo va a entender a los demás? Ujú. Ese módulo, por ejemplo, incluye la comprensión de la misión de vida, a qué hemos venido, que se relaciona con el nodo norte lunar. Entonces, uno de los módulos es dar información al paciente de qué ha venido mientras le haces Reiki en las zonas donde está guardada esa información. Por ejemplo, si la persona tiene el nodo norte en Géminis, le haces Reiki en Géminis y le das la información, porque no solo escuchamos con la mente, también escuchamos celularmente con dónde está guardada esa información. Entonces, si tú le das luz al cuerpo donde tiene guardada esa información y luego se la explicas a la mente, la integración es mucho más coherente y más profunda. Trabajamos con herramientas chamánicas como por ejemplo el espejo. Cuando damos la información al final de la sesión sobre la persona de cómo es, la persona va a repetir unas frases mirándose al espejo. Eso es un trabajo potente. Cuando te miras al espejo hay un encuentro contigo mismo, pero cuando lo haces después de una hora de estar recibiendo energía, Reiki, tapping y de todo, y estás como... hay mucha presencia en tu conciencia y tal, y además te dices cosas que están muy alineadas, tiene un impacto potente. O sea, como veis es un compendio de muchas técnicas. Limpiezas chamánicas, por ejemplo, pues bueno, hacemos trabajos con palo santo, con plumas. Cuando nosotros estamos, por ejemplo, negativos, tristes, frustrados, nuestra aura pierde luz y se vuelve más oscura. Pues hay veces que en vez de ir directamente con las manos a dar luz y a ir disolviendo esas capas de negatividad, pues a veces dices, uy, esta persona viene súper... espérate que antes de meter mi mano voy a pasar la pluma, quitas un poco y luego cuando ya está un poco más decente dices, bueno, pues ahora voy yo. Entonces a veces está bien trabajar así, ¿no? Quitando energía, o por ejemplo un cuenco tibetano también sirve. Este año he introducido el biomagnetismo, yo lo llevo usando muchos años, pero no lo había metido en la formación, y me he animado a introducir el biomagnetismo por un tema que no voy a desarrollar ahora extensamente, pero sí que quiero comentar. Hay un problema grave en el mundo, que es que el campo magnético de la Tierra está bajando. No sé si lo habéis oído o no. Pues el campo magnético es el aura del planeta. Nosotros tenemos nuestro aura, que es un sistema de conexión, pero también de protección. Pues el de todo el planeta se está viniendo abajo. Entonces creo que es importante que tratemos de compensar trabajando en nuestro campo magnético. Y una de las formas de trabajar nuestro campo magnético es directamente con imanes terapéuticos. Entonces voy a enseñar cómo se trabaja para que nuestra aura esté fuerte, y si la de la Tierra no nos da mucha, pues por lo menos que no nos afecte mucho o incluso que podamos devolverle. ¿Qué hora vivimos? 7:20. 7:20 y venimos hasta las 8:30 y queremos hacer algo práctico también. Vale. A ver. ¿Qué más me falta deciros? ¿Hay algún módulo que no haya comentado? Registros acásicos, vale. Los registros acásicos es una técnica que se basa en entrar en la información del inconsciente de la persona y poderle responder a lo que te pregunte, ¿no? Entonces la gente, oye, ¿por qué me pasa esto? Y alguien que esté formado en esa técnica te responde, yo estoy formado. Entonces, durante esta formación te enseño a ser un canal, que es lo mismo que ser un registro acásico, a poder entender la información de la otra persona, y para eso hay que saber dónde ubicarse para que no dependa de lo que tú crees. O sea, hay que saber estar en un estado meditativo y de conexión. Es importante el trabajo de la mirada da mucha información, porque a través de, si tú estás en un estado meditativo y miras, y no tienes miedo y simplemente miras, el alma se da la información. Y si tú eres un canal, luego simplemente dices lo que te viene y suele haber un impacto importante en el paciente. ¿Vale? Una pregunta, para Sí. hacer esto sí, el Reiki sí que necesitas tenerlo. No hace falta tener nada, todo lo que hay que saber... Una formación de Reiki, ¿no? No, para nada, no hace falta. Todo lo que hay que saber se da en la formación.
Entonces todo esto son cosas que... Es un pack ideal, por favor. Es un pack. Sí, es un pack ideal. Sí, la verdad es que sí, yo creo que sí. Yo desde pequeñito estoy en todas las terapias alternativas y he seleccionado las que yo creo que funcionan mejor y... En fin. Sí, es potente. Totalmente. Entonces, ¿qué hay que tener para formarse, vale? Si no hay que estar... Efectivamente. Ya está trabajando. Ya, está bien, está perfecto. Por lo menos una vez al mes, ¿vale? Son 9 fines de semana, un fin de semana al mes. Entonces, ¿cuáles son los requisitos? Los requisitos son querer dar un salto evolutivo, porque la formación te lo da, no es solo un tema... La formación no es solo un tema conceptual. ¡Ay, qué interesante! No, hay un trabajo real, emocional y energético. Cada fin de semana hacemos terapias. Damos terapia a los compañeros y la recibimos. Y lloramos, reímos, abrimos el corazón, o sea, es un trabajo profundo. Entonces es como decir, quiero hacer ese trabajo. A mí yo lo veo interesante, pero ahí cada uno decide, ¿no? Y lo demás, pues bueno, estar receptivo, saber que ese fin de semana es para eso, porque todos vamos muy liados, ¿no? Ay, es que mis hijos, es que no sé qué. Si lo decides, aparece la manera. Entonces es tomar la decisión de que sabes que un fin de semana al mes es para eso, haces tu trabajo interior y normalmente la vocación de ser terapeuta suele aparecer. Hay gente que llega con esa vocación y hay gente que la descubre durante la formación, porque a lo mejor no se imagina dando terapia, pero cuando de repente empiezas a practicar y te das cuenta que tu vecino, en vez de verte como el colega, te está agradecido porque realmente estás haciendo un cambio gracias a que has aplicado esos protocolos, pues te lo empiezas a plantear. Y conforme tú tienes más amor y más conciencia, es muy normal que te nazca ese deseo de ayudar a otras personas. Entonces, hay dos vertientes. La de hacer un trabajo profundo contigo mismo y la de ayudar a otras personas a través de esta técnica. Luego, entre un fin de semana y otro, nos vamos reuniendo de vez en cuando para practicar, para repasar. Eso es todo gratuito. Os hablo de cómo funciona económicamente, ¿vale? Son 145 cada módulo, pero si se paga por lo menos 10 días antes, entonces se queda 130, te ahorras 15. Cosa que yo agradezco. En realidad yo prefiero que lo hagáis así, que me lleguéis el día antes, porque tengo que preparar las iniciaciones que son diferentes para cada uno, tengo que imprimir los manuales y saber cuántos manuales, o sea, yo voy más cómodo cuanto antes sé que alguien se apunta, pero en fin, si alguien me llega el día antes, oye tal, pues pasa, ¿no? ¿Qué más? Luego hay descuentos, bueno, lo tenéis ahí todo escrito. Si se pagan 3 módulos tienes un descuento, si pagas 4 más descuentos, si pagas toda la formación también, ¿vale? ¿Qué incluye también? Pues incluye toda la formación, los manuales, las prácticas que vamos haciendo y repetir gratuitamente la formación tantas veces como quieras. O sea, tu módulo que hayas hecho lo puedes, cada año si quieres lo puedes hacer. Que vengo tal. Ahí ya vendrías a ayudarme a mí y a repasar. Es decir, está diseñada para que todo lo que tienes que integrar lo puedas integrar fácilmente, porque como lo puedes hacer tantas veces como quieras. De todas maneras, no es difícil, está muy bien explicada en los manuales, yo estoy totalmente receptivo a cualquier cosa, es como, oye, no entiendo este punto, vale, para eso nos reunimos. O sea, yo lo que quiero, mi idea no es hacer el curso y desentenderme, sino ir creando cada vez un grupo de gente que pueda mover esta técnica por el mundo, ¿vale? Lo más importante es el trabajo interior que haces sobre ti y luego la posibilidad de ayudar a otras personas. Una pregunta, ¿se pueden hacer módulos sueltos? Sí, a ver, se puede entrar en el primero o en el segundo. Si quisieras entrar después del primero o el segundo, ya tendrías que hacer un pequeño curso conmigo, algo así como estar una mañana, una tarde, unas horitas. Se pagaría un pequeño curso para que te dé las bases y poder entrar. Porque pienso que en cada módulo, ¿no?, se trabaja algo diferente. ¿O Sí, no? sí. Entonces, como en el primero y el segundo es cuando se asientan las bases, lo mejor es que se entre o en el primero y segundo y luego si fallaras en algún módulo ya no pasa nada, digamos, ¿no? Yo lo que me encantaría es hacerlo todos, ¿no? Pero si alguien dice, mira, yo hago el primero y segundo, luego hay un par que no puedo ir, pero voy luego que quiero el de chamánico.
Vale. Ahí ya no pasa nada porque tú ya tienes la base. ¿Vale? ¿Comentarios? ¿Qué te parece? Clarísimo. ¿Eh? Está clarísimo. Hay otro punto, por ejemplo, muy interesante, es el equilibrado de pasado, presente, futuro. Resulta, imaginaros, lo voy a explicar en un ejemplo breve y luego pasaremos a la práctica. Imagínate que tú tienes un trauma cuando tenías 7 años, por ejemplo, ¿no? Imagínate, por ejemplo, que vives un abuso, o te atracan, o te violan, o algo que te impacta. Si nosotros sabemos la fecha en la que sucedió eso, mira, resulta que tuve de jovencito un acontecimiento traumático y me doy cuenta que no lo supero del todo. ¿En qué fecha sucedió eso? Levantamos la carta de esa fecha y podemos ver dónde estaban los planetas, es decir, podemos ver dónde se guardó esa información y equilibrar esa zona. Y luego trabajamos mentalmente lo que nos cuenta, pero mientras primero lo hemos equilibrado en el cuerpo. Claro, el protocolo se explica más detallado, ¿vale? Pero, es decir, que encima podemos trabajar cualquier fecha porque sabemos energéticamente qué está pasando en cualquier fecha. Es súper interesante porque, claro... Pasándote ha pasado, ¿no? Sí, da igual, la astrología es un código donde es un calendario que te dice cómo está energéticamente cada persona. Entonces, si tú tienes un trauma en alguna fecha, miras cómo están las influencias, las equilibras energéticamente y luego ya hablas con la persona explicándole eso. Pero primero, si tú estás pensando en algo que te traumatizó en una fecha, que por ejemplo la guardaste aquí, y a ti te estamos dando energía y equilibrando esa zona, mientras hablas de eso, es mucho más fácil que tú lo soluciones porque tú estás dando energía en un lugar con una intención al mismo tiempo que se lo clarificas a la mente. Entonces es como muy... Pero claro, eso solo lo permite la astrología, que realmente es un código energético para cualquier fecha. Y luego no es difícil de mirar, es que se aprende poco a poco. Por eso son 9 meses y no 3. ¿Fecha exacta o puede ser aproximada? Puede ser aproximada porque las influencias importantes son lentas. Las cosas que te marcan no son los planetas rápidos. O sea, puede haber un margen de... Sí, sí, y más también, sí. Sí. ¿Cómo me has dicho que te llamas? Mari Carmen. Sí, ¿Qué signo me has dicho? soy Piscis. Piscis. Ah, Piscis. Tienes el solecito en los pies. Vale. Ahora, Neptuno y Quirón están en Piscis, ¿no? Es decir, que el signo de Piscis es muy importante en estos tiempos porque es el encargado de poner toda la compasión que en este mundo, en estos momentos de tanto ego y conflicto hace falta, ¿no? Dicho de otra manera, los Piscis tienen la misión de hablar con el agua del planeta. Ir al mar y decir, oye, perdónanos por ser tan crueles, a ver cómo lo podemos hacer. Los pies tienen que ver, en realidad esto es un receptor de las emociones del planeta Tierra. Los ríos y los lagos, el agua son las emociones y estos nuestros receptores para sentir. En teoría nosotros bebemos agua de la madre Tierra y al beber su agua entramos en armonía con las emociones de Gaia. Claro, nos dan agua de tal manera, como ya no bebemos agua suelta, pero nosotros deberíamos beber agua libre circulando el planeta. Y entonces, al beberla, entrar en comunión con la Madre Tierra y poder sentir lo que siente ella y entrar en armonía con ella. ¿Eso es válido para un ascendente Piscis? También, sí. ¿Sí? Sí, ¿O claro. solo cuando está el sol en Piscis? También para el ascendente. Quiero decir, al tener tanto el Sol como el ascendente Piscis, están en un momento donde deberían estar integrando mucho el no juicio, el perdonar, el no sentirse más especial que nadie, porque sin integrar esa lección la humanidad no puede salir del bache en el que está. Y ahí donde hay Piscis fuerte hay una puerta más directa a esa compasión de no sentirse por encima de nadie, ¿no? Y para que en el mundo deje de haber conflicto, en algún momento vamos a tener que integrar esa lección pisciana. De, oye,
como era de Cristo, dijo, que tire la primera piedra que tal. Mira, pues mira, no tiramos ninguna porque todos hemos metido la pata en algo, ¿no? Vale, pues, ¿qué más? Sí, empezamos el 26 y 27 de noviembre, la formación. Cuanto antes me digáis que vais a apuntar mejor. Mira, voy a pasar antes de hacer la práctica, como luego estamos un poquito tal, aquí tenéis para apuntar el nombre, el teléfono y tal. Si os interesa la formación, pues podéis poner una X en una... Bueno, lo veréis, ¿no? ¿Te interesa la formación? Si pones una X es que sí, si no pones nada es que no. Si quieres recibir información, pues lo mismo. Rellenamos eso y nos vamos a otras cositas. Bueno, pues eso, básicamente lo que os he dicho. Es una formación para hacer un trabajo interno, es percibirse a nosotros mismos más allá de los conceptos y de nuestra mente. Se aprenden conceptos interesantes, pero sobre todo es una experiencia mística. Es vivir en nivel energético trabajos profundos, bonitos, que te abren el corazón, que ríes, que lloras, que comprendes. Es algo muy especial porque cada iniciación, no se habla de las iniciaciones, en cada módulo hay unos trabajos energéticos potentes donde integras literalmente diferentes energías. Por ejemplo, en el primer módulo, cuando hagamos las iniciaciones, por ejemplo, cuando hago la iniciación de agua, el agua es una energía de Piscis, de compasión, de mami, de voy a cuidarme. Normalmente la iniciación de agua la hago el sábado por la noche, porque por la mañana hago el fuego y pues cuando la gente termina ese día, que muchas veces se han quedado para ir a cenar o lo que sea, pues normalmente dicen, no, me voy a casa, no me apetece, me voy a acariciar a mi gato, a hacerme una sopita, tal. La gente necesita estar con ella misma porque literalmente está sintiendo la energía de agua. Entonces, por ejemplo, si una persona no sabe estar con ella misma y siempre se va estando con gente, cuando te llega la iniciación de agua, entras en un proceso en el que aprendes. Generalmente te sientes cómodo con el elemento que es fuerte para ti y te sientes, pues bueno, raro con un elemento que es débil en tu ser. Y aprenderemos a calcular en cada persona qué elementos son fuertes o débiles. O sea, eso en este fin de semana de noviembre lo aprendemos. Entonces es muy interesante porque puedes saber cada persona qué cualidades y qué defectos trae y un protocolo para equilibrarlo. ¿Es el fin de semana completo? Sí. Llegamos 10 menos cuarto y es de 10 a 2 y de 4 a 8. A 8, 8 y media. O sea, sí, es intenso el fin de semana. A veces me dicen, ¿por qué no lo haces más corto? Porque no me cabe. Es un fin de semana para eso. Ahora bien, también hay gente que me dice, oye, ¿me tendré que ir un poco antes? Pues bueno, si alguien se tiene que ir un poco antes, lo que intentamos es organizarnos para que la iniciación sí que la viva. Es decir, si te pierdes un trozo de teoría de tal, pues no pasa nada, está en el libro. Pero lo que es los ajustes energéticos, pues sí que es importante que los vivamos. Todo con ropa blanca, no como voy yo, sino todo blanco, ¿vale? Para las iniciaciones. Al curso venimos como se quiera, pero cuando vamos a hacer la iniciación, ropa interior blanca, sin metales, sin gafas, sin colgantes, todo blanquito, ¿vale? Y más o menos ya os he comentado todo. Vale. A ver. Sí, aquí está. Sí, bueno, no os he comentado el último módulo, pero bueno, da igual. Lo que vamos a hacer ahora es una práctica de sanación. Entonces, lo que haremos ahora es salir de la mente, entrar ya en algo más meditativo, más de sentir. Haremos una conexión a la tierra, una conexión al cielo. Activaremos el canal central de energía y una cosa que se llama el campo Merkaba. El campo Merkaba se visualizan dos pirámides, una pirámide apunta hacia el cielo y otra pirámide apunta hacia la tierra. Y esas dos pirámides se entrecruzan, no tiene por qué estar unidas por la base, sino que pueden cruzarse. ¿Se visualiza? Entonces nos visualizamos dentro de esas dos pirámides y cuando yo nombre el campo Merkaba, tú te visualizas dentro de tu octaedro de luz
y luego lo que nos visualizaremos es todos dentro de un octaedro más grande que ocupa la sala, es decir, cada uno está dentro de su nave espacial, pero todos estamos dentro de una mayor, es decir, hay un trabajo individual, pero también hay un trabajo colectivo. ¿Vale? Octaedro, que son dos triángulos. Dos pirámides. Una pirámide así y otra pirámide así, Sí, cuatro lados arriba y 4 abajo. pero unidos por el medio, ¿no? Sí, pero no tienen por qué quedarse unidos en la base, pueden uno subir y otro bajar. Uno así y otro así. No. Es que no tengo aquí un dibujo. No. Ah, bueno, mira, Tiene marcadores ahí. Sí. Ahora, El sol, la tierra y la personita. y esos no están pegados, están abiertos. Pero la personita está en medio de los... Está dentro, sí. En medio, dentro. También te puedes visualizar así, si te queda más claro lo puedes hacer así también. Pero siempre dentro de los dos. Sí. ¿Vale? Vale. Ahora cuando terminemos de escribir, empezaremos con eso. Vamos a ir meditando, los que ya hemos escrito, vamos a ir saliendo un poquito de la mente para, bueno, decirle que el trabajo que vamos a hacer energéticamente ahora, como yo no he levantado vuestra carta astral, voy a usar plantillas genéricas, es decir, voy a hacer cosas, quiero decir que el trabajo normalmente puede ser mucho más específico si trabajara con vuestra carta astral, pero aún así, para tener una experiencia de algo de lo que la técnica aporta, pues yo creo que sirve, ¿vale? Entonces, cuando trabajemos con el sonido, si estoy con las manos en tu cuerpo, el sonido siéntelo en esa zona del cuerpo, ¿vale? Aunque yo esté trabajando con otro compañero, realmente el trabajo lo estamos haciendo todos también. O sea, no es me desentiendo hasta que llegue a mí, no. Tú estás conectada porque tu presencia y tu atención está sosteniendo la energía también. Es posible también que haya mensajes, igual no siempre hay mensajes, pero algunas personas es posible que haya algún mensaje, alguna frase para vosotros. Uno no se pone a hablar en ese momento. Da igual que lo entiendas o no lo entiendas, o sea, es como estar receptivo y ya está, no se empieza una conversación, ¿no? Durante la pequeña ceremonia que vamos a hacer, estamos en silencio, receptivos, muy importante los pies anclados en tierra, no nos cerramos, estamos muy abiertos, ¿no? Yo os diré en algún momento manos hacia tierra o manos hacia el cielo, y en general pues espalda erguida, ojos cerrados y respirando, ¿no? Como meditando, estando contigo simplemente. O sea, no hay nada que pensar. Si vienen pensamientos, pues no pasa nada, pero es receptividad, ¿vale? Yo cuando pase, pues estaré sintiendo vuestras energías, haré algún ajuste, bueno, compartiremos algo, ¿no? Y sin más pretensión, simplemente lo que venga, pues bien está. Recuérdame tu nombre. Tony, Tony. Sí, me acuerdo de ti, pero no me acordaba del nombre. pues a mí me vino muy bien lo que me dijiste la semana pasada, no la otra, ¿eh? ¿Quieres comentar tu experiencia? Él vino a una sesión parecida, entonces... Pues prácticamente lo que me dijiste me está surgiendo, ¿eh? En serio. No todo, pero sí. De hecho estaba conectado con todo eso, pero parece que como tú, ese empujón que oye, no te lo sé decir claro, porque aún no me ha surgido nada, Sí. pero no me he desviado del camino, ¿eh? De hecho, pues he venido porque dije, jolín, es que cerca, o justo has estado en el, ¿sabes? Que no te equivocaste en nada, ¿eh? Pero tampoco lo tengo madurado, no te eché de decir nada. No, tranquilo, te entiendo. Es una Los cosa- procesos internos a Claro. veces no son fáciles de explicar, pero tú notas un salto de conciencia. Sí, tú me dijiste que tenía que haber un cambio, ¿vale? Como
especie de... Pero tenía que esperar, porque no sabía el porqué, pero ya lo sabía, ¿no? Entonces, estoy en el mismo camino, pero me están surgiendo cosas que me están haciendo ver. O sea, que es que tampoco lo sé explicar de una manera, porque no es tocable ni creer, o sea, pero sí, una cosa bonita, Muy bien. en serio. Bueno, pues a ver, ¿qué vivimos? Vale. Vamos pasando hoy, ¿no? A vosotros hoy. Casi escrito. Vale, pues vamos a empezar. Vamos a... Pues eso, no tener nada en las manos, cómodo, pies perpendicular al suelo.